Pronto en la madrugada, horas antes de que amaneciera, el doctor Duplan me despertó. Estaba a los pies de mi cama, tirando suavemente de la colcha. Durante unos segundos creí, en mi estado de medio inconsciencia, que un animal pequeño daba brincos sobre la colcha, como si realizara algún tipo de ritual nocturno, desconocido por formas de vida superiores. Entonces vi una mano enguantada sacudiéndose a la luz de las farolas que se colaba por la ventana de mi habitación. Finalmente, identifiqué la silueta del doctor Duplan, o más bien, la silueta formada por su sombrero y abrigo. Encendí la lámpara de la mesilla y me incorporé para enfrentarme al intruso conocido. ¿Qué ocurre?, pregunté a modo de protesta. Mis disculpas, dijo con un tono carente de remordimientos. Hay alguien que quiero que conozca. Creo que podría resultar beneficioso para usted. Si usted lo cree, pero no puede esperar. Ya tengo más que suficiente con mis problemas de sueño. Usted mejor que nadie debería saberlo. Por supuesto que lo sé. También sé otras cosas, afirmó el doctor, delatando cierto enojo. El caballero al que quiero presentarle debe abandonar el país en breve, así que no nos queda mucho tiempo. Aún así, sí, lo sé, sus nervios. Tenga, tómese esto. El doctor Duplan colocó un par de pastillas con forma de huevo en la palma de mi mano. Me las llevé a los labios y luego bebí medio vaso de agua que estaba sobre la mesilla. Dejé el vaso junto al despertador que emitía un suave chirrido por alguna desconocida mutación de su mecanismo interno. Mi mirada quedó atrapada por el lento y irregular movimiento del segundero, hasta que el doctor Duplan, con una voz calmada pero apremiante, me sacó de mi trance. En realidad deberíamos irnos ya. Tengo un taxi esperando en la calle. Así que me apresuré pensando que al final me iba a salir cara esta excursión, con la tarifa del taxi incluida. El doctor Duplan había dejado al taxista esperando en el callejón de detrás de mi edificio de apartamentos. Los faros del auto iluminaban tenuemente la oscuridad y apenas nos guiaban al acercarnos a él. Codo a codo, el doctor y yo avanzábamos por el pavimento irregular, atravesando turbios vapores que emanaban de las fumarolas de varias tapas de alcantarillas. Podía ver la luna brillando entre los tejados apiñados y tuve la impresión de que cambiaba de fase ante mis propios ojos, hinchándose ligeramente. El doctor me sorprendió mirándola. No se está formando ningún caos allá arriba, si es lo que le preocupa. Pero parece estar cambiando. Con un gruñido de exasperación, el doctor tiró de mí para que le siguiera al interior del taxi. El conductor parecía haberse quedado petrificado en un estado de inacción. Sin embargo, el doctor Duplan logró obtener una respuesta cuando informó de la dirección al taxista, el cual giró su rostro de roedor hacia el asiento trasero y nos echó una fugaz mirada. Durante unos segundos permanecimos en silencio mientras el taxi se deslizaba por una serie de avenidas desiertas. A esa hora, el mundo al otro lado de mi ventanilla parecía no ser más que una masa de sombras que ondeaban a una gran distancia. El doctor me tocó el brazo y dijo: No se preocupe si parece que las pastillas no le hacen efecto inmediatamente. Confío en su decisión, dije, pero solo recibí una mirada dubitativa del doctor. Bueno, sería de ayuda que me contara por qué estamos sentados en la parte trasera de un taxi a esta hora. ¿A quién vamos a ver qué es tan importante? ¿Por qué todo este misterio? Ningún misterio, contestó el doctor. Vamos a ver a un antiguo paciente mío. Esto no quiere decir que algunos aspectos desafortunados no sigan existiendo todavía en su caso. Por ciertas razones, se lo presentaré como Sr. Catch.
aunque también es una especie de doctor. De hecho, un brillante científico. En primer lugar, me gustaría que revisara un documento en relación a su trabajo, una película para ser más exactos. Es algo bastante sorprendente y posiblemente beneficioso, para usted quiero decir. Eso es todo lo que puedo decir por este momento. Asentí como si esta revelación me convenciera. Luego me di cuenta de cuánto nos habíamos alejado. Estábamos casi al otro extremo de la ciudad, si eso era posible en lo que me había parecido un corto periodo de tiempo. Me había olvidado de ponerme el reloj y este olvido de alguna manera agravaba mi falta de orientación. El distrito en el que estábamos ahora eran los bajos fondos, un paisaje sin estructura ni sustancia, especialmente a la luz de la luna. Me parece recordar que había un descampado con un montón de desechos, una llanura devastada donde brillaban trozos de vidrio y metal. Ocasionalmente, un edificio aislado de naturaleza no discernible se alzaba en aquel páramo, una estructura esquelética con todas sus marcas de identidad borradas de los huesos. Y a continuación, al doblar una esquina, este espacio lunar quedó atrás y entramos en un grupo densamente trabado de casas, las diminutas y las grandes, todas apiñadas, juntas y desgastadas, desfiguradas. Mientras las observaba a través de la ventanilla del taxi, su putrefacción parecía progresar, mutando a la tenue luz de la luna. Los tejados y chimeneas se alargaban hacia las estrellas. Oscuros ladrillos se multiplicaban y sobresalían como tumores de las fachadas de las casas. Calles enteras se retorcían siguiendo un designio sobrenatural, aunque unas cuantas ventanas estaban iluminadas, si bien con una luz enfermiza. El único ser humano que vi fue un vagabundo acurrucado junto a la base de un semáforo. Lo siento, doctor, pero esto podría ser excesivo. Solo cálmese, dijo. Ya casi hemos llegado. Conductor, aparque en el callejón detrás de aquellas casas. El taxi se sacudió cuando tomó el estrecho callejón. A ambos lados de nosotros había vallas altas de madera, tras las cuales se alzaban casas de alturas y tamaños bastante impresionantes, aunque por supuesto eran silenciosos monumentos a la decadencia. Los faros del taxi apenas iluminaban nuestro camino por el estrecho callejón. Parecía estrecharse aún más a medida que avanzábamos. De repente, el conductor frenó en seco para evitar atropellar a un anciano tirado junto a una valla con una botella a un lado. Aquí es donde bajamos, dijo el doctor Dublanc. Espérenos aquí, chofer. Cuando salimos del taxi, tiré de la manga del doctor y le susurré algo sobre el importe de la tarifa. Él contestó en voz alta. Debería preocuparle más conseguir un taxi que nos lleve de regreso a casa. Suelen mantenerse alejados de este barrio y son muy pocos los que acuden a recoger clientes. ¿No es verdad, chofer? Pero el hombre había regresado a su estado de letargo en el que lo vi la primera vez. Venga, dijo el doctor. Nos estará esperando por aquí. El doctor Dublanc empujó una sección de la valla que formaba una especie de puerta con las bisagras sueltas y la cerró con cuidado a nuestras espaldas una vez que atravesamos la abertura. En el otro lado había un pequeño patio trasero, en realidad un vertedero en miniatura donde las sombras dibujaban los desperdicios, y delante de nosotros, supuse, se erguía la casa del señor Catch. Parecía muy grande, con un increíble número de picos huesudos y ventanas abujardilladas que se recortaban contra el cielo. E incluso había una veleta con la vaga forma de un animal que se alzaba sobre una torreta en ruinas pastoreada por la luz de la luna. Pero aunque la luna estaba igual de brillante que antes, ahora parecía considerablemente más fina, como si se hubiera desgastado, del mismo modo que todo lo demás en aquel vecindario. No ha cambiado en absoluto, me aseguró el doctor, mientras sostenía abierta la puerta trasera de la casa y hacía gestos para que me acercara. Quizás no haya nadie en casa, comenté. La puerta está abierta.
¿Es que no ve que nos está esperando? No parece que funcione ninguna luz. Al señor Catch le gusta ahorrar en ciertos gastos. Es una pequeña manía suya, pero en otros aspectos es bastante espléndido y no es en absoluto un hombre pobre. Tenga cuidado en el Porsche. Algunos de estos maderos ya no son lo que eran. En cuanto estuve junto al doctor, este sacó una linterna del bolsillo de su abrigo e iluminó el camino al oscuro interior de la casa. Una vez dentro, aquel haz amarillento de luz empezó a revolotear por la oscuridad. Se detuvo unos instantes en un rincón lleno de telarañas del techo. Luego, bajó por una pared vacía, abollada, y recorrió el zócalo combado del suelo. Durante un instante, reveló 2 maletas bastante usadas a los pies de una escalera. Se deslizó con suavidad escaleras arriba por la barandilla y voló directamente hacia las plantas superiores, donde escuchamos unos arañazos. Es como si un animal con largas garras estuviera moviéndose. ¿Tiene mascotas el señor Catch?, pregunté en voz baja. ¿Por qué lo pregunta? En todo caso, no creo que lo encontremos a él allá arriba. Nos adentramos aún más en la casa, pasando por habitaciones que afortunadamente no estaban atestadas de muebles. A veces pisábamos vidrios rotos. En una ocasión, pegué una patada involuntaria a una botella vacía y la lancé repiqueteando por el duro suelo. Tras llegar al extremo opuesto de la casa, entramos en un largo pasillo flanqueado por varias puertas. Todas ellas estaban cerradas y tras ellas escuchábamos sonidos similares a los que procedían de la segunda planta. También escuchamos pisadas que ascendían lentamente una escalera. A continuación, la última puerta al final del pasillo se abrió y una luz acuosa hizo retroceder algunas de las sombras frente a nosotros. Un hombrecillo de cuerpo rechoncho estaba de pie bajo la luz, haciéndonos señas lánguidamente. Llegan tarde, llegan muy tarde, refunfuñó mientras nos conducía escaleras abajo hacia el sótano. Su voz era aguda, aunque también bastante ronca. Estaba a punto de marcharme. Lo lamento, dijo el doctor Dublanc, que sonaba sincero en esta ocasión. Señor Catch, permítame que le presente. Deje ya la tontería esa de señor Catch. Sabe perfectamente cómo me van las cosas, ¿no es así? Así que empecemos. Se me echa el tiempo encima. Una vez en el sótano, nos detuvimos entre las parpadeantes luces de las velas, docenas de ellas colocadas en lugares altos y bajos, derritiéndose sobre una estantería o un viejo cajón o directamente sobre el suelo cubierto de porquería. Entre los objetos que nos rodeaban, vi un proyector de películas anticuado sobre una mesa en el centro de la habitación y había una pantalla portátil en la pared opuesta. El proyector estaba enchufado a lo que parecía un pequeño generador eléctrico que zumbaba en el suelo. Creo que por ahí hay algunas sillas donde pueden sentarse, dijo el señor Catch mientras enrollaba la película en las bobinas del proyector. Entonces por primera vez se dirigió a mí directamente. No estoy seguro de cuánto le ha explicado el doctor acerca de lo que voy a mostrarle. Probablemente muy poco. Sí, y lo hice deliberadamente, interrumpió el doctor Dublanc. Si se limita a enrollar la película, creo que habré cumplido mi objetivo. Con o sin explicaciones, ¿qué daño puede hacer? El señor Catch no contestó. Tras soplar algunas de las velas para oscurecer la habitación, encendió el proyector que tenía un mecanismo bastante ruidoso. Me preocupaba que algún diálogo o narración que pudiera contener la película quedara ahogado por el chirrido del proyector y el zumbido del generador. Pero pronto me di cuenta de que era una película muda, un documento visual que en todos los aspectos de su producción era marcadamente primitivo, desde la cruda luz y la gruesa textura de la cinta hasta su escenario casi incomprensible. Parecía servir de registro visual de algún experimento científico, una demostración de laboratorio, de hecho. Sin embargo, el entorno no era en absoluto clínico. Una pared desnuda en un sótano que de alguna manera se parecía al sótano en el que estaba visionando la película, aunque no era idéntico. El sujeto era humano, un vagabundo sucio, sin afeitar e inconsciente.
Estaba apoyado contra una rugosa pared gris. No pasó mucho tiempo cuando el hombre comenzó a moverse, tal vez despertándose de un profundo estupor. Sin embargo, los movimientos que realizaba no parecían voluntarios. Más concretamente, parecían los tirones espasmódicos de alguna energía que habitaba en el viejo vagabundo. Una de sus piernas se balanceó durante un segundo. Luego, su pecho se elevó y colapsó. Pronto su cabeza comenzó a balancearse y continuó balanceándose como si algo estuviera trepanando el cuero cabelludo del vagabundo y agitándose entre sus largos y grasientos mechones. Una parte de ello asomó al fin por arriba, una cosa delgada y con forma de palo. Emergió más, unos apéndices oscuros y nervudos que se erizaban y se doblaban y se estiraban hacia el mundo exterior. Al final de cada uno de los apéndices había un par de finas pinzas chasqueantes, lo que finalmente trepanó a aquella calavera, impulsándose hacia afuera con una sacudida de sus brazos recién nacidos. Era aproximadamente del tamaño y las proporciones de un mono araña. Tenía unas diminutas alas translúcidas que aletearon unas cuantas veces, brillantes pero inútiles, y parecía estar demacrado. Miró la lente con ojos maliciosos y dio la impresión de parlotear con su boca picuda. «Por favor, me temo que», susurré al Dr. Dublanc. Exactamente, Me esperó. pero necesita enfrentarse a ciertas realidades para que pueda liberarse de su miedo a ellas. Ahora fue mi turno para lanzar al doctor una mirada dubitativa. No ignoraba el hecho de que estaba practicando una forma sumamente heterodoxa de terapia, por decirlo de una manera suave, y nuestra presencia en aquel sótano, esa fría ciénaga de sombras en las que las velas titilaban como luciérnagas, parecía suponer tanto beneficio al doctor Dublanc como a mí mismo. Sí, beneficio es la palabra apropiada en este caso. Podría preocuparse un poco más por mí de vez en cuando, dije. Silencio, mira la película. Casi había acabado. Después de que la criatura rompiera la cáscara de su extraño huevo, se dispuso rápidamente a consumir al mugriento vagabundo, dejando tan solo un manojo de huesos ataviados con ropas sueltas. Tras haber sido limpiada completamente, la calavera quedó apoyada inerte a un lado, y la criatura, en un principio tan demacrada, había engordado con el festín y ahora se veía inflada y carnosa como un perro sobrealimentado. En la secuencia final apareció en escena una red que capturó a la gigantesca alimaña y la arrastró fuera de cámara. Luego, el blanco inundó la pantalla y la película aleteó contra la bobina. Entonces, ¿qué le parece?, preguntó el doctor. Sin duda, percibiendo que todavía me encontraba bajo el hechizo de lo que acababa de ver, chasqueó los dedos delante de mi cara. Pestañeé y luego le miré en un aturdido silencio. Aprovechando el momento, intentó aportar cierta perspectiva o matización a los sucesos de la película. Debe entender, explicó, que la integridad de las formas materiales es solo un prejuicio, por no mencionar la sustancia de estas formas, la cual es un asunto aún más dudoso. Que un insecto monstruoso pueda brotar de la anatomía de un ser humano no debería causar consternación. Sus prejuicios derivados de un mundo mecánico de horario solar y rutinas lunares han sido un verdadero obstáculo en la terapia a la que le he estado sometiendo. Me ha colocado en la tesitura de tener que tratar su ansiedad por el hecho de que el mundo no esté gobernado por la regularidad. Pero ya es hora de que se dé cuenta de que no hay nada firmemente anclado, por decirlo de alguna manera, ni tampoco lo está esa cosa que llamamos mente, con sus ansias de constantes sensaciones y percepciones nuevas. Podría aprender mucho del señor Catch. Yo estoy seguro de haberlo hecho. Por supuesto, reconozco que quedan por solucionar ciertos aspectos desafortunados de su caso. Hice todo lo que pude por él, aunque creo que ha ganado unos conocimientos raros y valiosísimos, a pesar de las consecuencias. Su investigación le llevó a lugares donde, como le diría, donde las formas y niveles de fenómenos, los múltiples planos de existencia natural, revelaban su capacidad de establecer nuevas relaciones unos con otros, de interconectarse de maneras que nunca creímos posibles. En un momento dado, todo se hizo borroso ante él, una especie de caos de fuerzas, una fantasmagoría de posibilidades a las que él se entregó de buena gana. No tenemos ni idea de los gustos o tentaciones que podrían emerger o desarrollarse en el curso de tal trabajo. Un hedonismo curioso que no pudiera ser controlado. O los caprichos de la omnipotencia, instigadora de la indulgencia,
Bueno, el señor Catch huyó aterrado de sus propios poderes, pero no fue capaz de volver a montar las piezas tal como habían estado originalmente. Hábitos y respuestas desconocidas ya habían arraigado en su organismo la peor clase de esclavitud. Pero cuán persuasivo sonaba cuando hablaba de la euforia que había descubierto, de las sensaciones infinitamente diversas, más allá de todo conocimiento ordinario. Era solo este conocimiento lo que necesitaba para liberarlo de una vida que a su manera se había tornado tan abismal y problemática como la de usted, a excepción de que la patología de él existía en el polo opuesto. Se debe establecer un terreno intermedio, un equilibrio. Qué bien lo entiendo ahora. Por eso les he reunido a ustedes dos. Esa es la única razón, aunque no me crea. Lo que creo, contesté, es que el señor Catch se ha escabullido de nosotros. Personalmente, espero que no lo volvamos a ver. El doctor Dublanc dejó escapar la sombra de una risa. Oh, está todavía en la casa. De eso puede estar seguro. Echemos un vistazo arriba. De hecho, no se encontraba lejos. Al subir de nuevo al pasillo de puertas cerradas en la parte superior de las escaleras del sótano, observamos que una de esas puertas estaba ahora parcialmente abierta y la habitación iluminada. Sin anunciarnos, el doctor Dublanc empujó la puerta hasta que ambos pudimos ver lo que había ocurrido adentro. Era una habitación pequeña sin muebles y sobre el suelo de madera había una vela pegada con goterones de su propia cera derretida. La luz de la vela brillaba tenuemente en el rostro del señor Catch, que parecía haberse derrumbado en un rincón de la habitación y allí estaba tendido y un tanto arqueado. Estaba sudando a pesar de que hacía frío en la habitación y tenía los ojos entrecerrados por una especie de agotamiento lánguido, pero algo le pasaba en la boca, parecía enturbiada y agrandada, pintada torpemente con una sonrisa enorme de payaso. Junto a él, en el suelo, se veía lo que parecían los restos desgarrados de una de las criaturas de la película. Me hizo esperar demasiado tiempo, gritó de repente, abriendo unos ojos desorbitados e irguiéndose durante unos segundos antes de que su figura volviera a encogerse de nuevo. Luego repitió el exabrupto. No pudo ayudarme y ahora me hace esperar demasiado tiempo. Vine aquí para ayudarle, le dijo el doctor, que mantenía los ojos clavados en el esqueleto mutilado del suelo. Cuando vio que yo había advertido su mirada ávida, se recompuso. Estoy intentando ayudarles de la única forma en que pueden ser ayudados. Dígalo, señor Catch. Dígale cómo cría a esos individuos sorprendentes y les capacita para provocar la exaltación más eufórica, el éxtasis al borde de la apoteosis. El señor Catch rebuscó en el bolsillo de sus pantalones, sacó un pañuelo grande y se limpió la boca. Sonreía con expresión idiota, visiblemente ebrio por su reciente cerebración, y con cierta dificultad logró ponerse en pie. Su cuerpo parecía ahora más hinchado y bulboso que antes, no del todo humano en cuanto a sus proporciones. Tras volver a guardarse el pañuelo en el bolsillo, metió la mano en el otro y revolvió en su interior. Es demasiado para entrar en muchos detalles, explicó con una voz que ahora sonaba plácida. ¿Qué puedo decir? En gran parte es una cuestión psíquica. De aquí que contactara con el doctor. El resto consiste en algunas fórmulas químicas para provocar lo que es en esencia un proceso universal de transformación, el llamado milagro de la creación en todas sus formas. Se introduce un agente catalizador en el sujeto por inseminación o ingestión. Con una especie de torpe orgullo, sostuvo en alto la mano abierta. En la rechoncha palma pude ver dos objetos diminutos con forma de huevo. Las larvas de los dioses, dijo con un atismo de asombro en la voz. Me volví bruscamente hacia el doctor. Las pastillas que me dio antes. Era lo único que podía hacer por usted. He intentado por todos los medios ayudarles a ambos. Debí sospechar que tramaba algo, dijo el señor Catch, recobrándose en ese momento de su estupor. Nunca debería haberle involucrado en esto. No se da cuenta de que todo esto ya resulta bastante difícil sin comprometer a sus propios pacientes. Una cosa son los vagabundos, pero esto es algo muy distinto. Lamento haberle involucrado en mi problema. Bueno, ya tengo las maletas hechas. Ahora todo queda en sus manos, doctor. Es hora de irme. El señor Catch se escabulló fuera de la habitación
y unos segundos más tarde retumbó por toda la casa el sonido de la puerta al cerrarse de golpe. El doctor me vigilaba de cerca, supongo que esperando alguna reacción por mi parte. Sin embargo, también escuchaba atentamente ciertos sonidos procedían de las habitaciones que nos rodeaban. El ruido de un constante correteo se escuchaba por todas partes. Lo entiende, ¿verdad? Preguntó el doctor. El señor Catch no es el único que ha esperado mucho tiempo, demasiado tiempo. Pensé que a estas alturas las pastillas ya le habrían hecho efecto. Metí la mano en el bolsillo y saqué los 2 pequeños huevos que no había tragado antes. No puedo decir que tuviera mucha fe en sus métodos, dije, y luego lancé las píldoras al doctor Dublanc, quien mudo las atrapó al vuelo. No le importará que regrese a casa solo. Es muy probable que sintiera alivio al verme marchar. Durante el tratamiento del señor Catch, el doctor también se había convertido supuestamente en un espantoso degenerado, un espécimen desequilibrado que iba a precisar de una terapia extremadamente radical. Mientras recorría la casa hacia la salida, le escuché corriendo de un lado al otro, abriendo una puerta tras otra, y finalmente gritó con un placer lastimoso: Ahí tienen, queridos, ahí tienen. Aunque el propio doctor parecía ahora un caso perdido, creo que su estrategia terapéutica tal vez haya resultado efectiva en mi caso, o al menos me ha permitido atisbar cómo podría enfrentarme más fácilmente a las demoníacas corrientes subterráneas de existencia. Porque durante los primeros instantes de aquella mañana nublada, cuando el taxi salió del callejón y atravesó aquel vecindario, sentí que había logrado alcanzar el terreno intermedio al que se había referido el doctor Dublanc. Punto de equilibrio entre una escapada ansiosa del abismo y la tentación de lanzarse a él. Me invadía una sensación de escape, como si pudiera existir serenamente, liberado de las grotescas restricciones de la creación. Un espectador embelesado que observa con mirada clínica el tumulto caótico, tanto a su alrededor como en su interior. Pero esa sensación pronto se desvaneció. Una curación definitiva y genuina de los dilemas de una existencia inconstante es extremadamente rara. «Podría ir un poco más rápido», dije al conductor, porque tenía la impresión de que no avanzábamos en nuestra huida de aquel distrito en el que todo orden se había disipado. De nuevo, las cosas parecían estar cambiando, a punto de brotar de sus capullos colgantes y adoptando formas inciertas. Incluso el pálido sol de la mañana parecía variar de tamaño. Al final del viaje, pagué gustosamente la extraordinaria tarifa del taxi y regresé a mi cama. Al día siguiente, decidí salir y buscar un nuevo doctor.